Bueno, pues el día de hoy vamos a ver otro tema más, que en este caso va a ser gota, que es justamente uno de los temas que nos faltó mencionar el día de ayer, que nada más abarcó AINES y glucocorticoides como tal. Pero el día de hoy ya hablaremos como tal de las enfermedades que se encuentran en el temario. Cuando hablamos de inflamación, hablamos de gota, artritis reumatoide y migraña. Como yo les había dicho, migraña es un tema que queda mejor con la parte de dolor. Entonces ese lo veremos en la parte de dolor. Así que, pues ya, aquí solo abarcaremos dos temas. Y bueno, para empezar, ¿qué es la gota, no? Es importante abarcar desde la etiología de las patologías y entender un poquito de ello de la fisiopato y todo eso, así que ahorita lo vamos a abarcar. Pero la gota es una enfermedad metabólica crónica e inflamatoria. En la antigüedad se les mencionaba que era la enfermedad que solo a los reyes se les daba. Y tal vez dirán, ¿por qué, no? ¿Por qué a los reyes solamente les daba la gota o artritis gotosa? Bueno, esto pasaba porque normalmente los reyes o las personas de alto poder en la antigüedad tendían a poder tomar alcohol. En cada fiesta, cada vez que se les antojaba, podían tomar alcohol. Y esta enfermedad está muy asociada al alcoholismo, pues. Ahora, esta enfermedad, como les digo, es metabólica y crónica. Se caracteriza por el aumento de ácido úrico en la sangre. Es importante entender el concepto de eh, cuando incrementa el ácido úrico, ¿cómo se le llama? Y es hiperuricemia, que bueno, ¿eso qué quiere decir? Es simplemente es el incremento justamente del ácido úrico en sangre. Es muy importante entender que no es lo mismo una enfermedad en mujeres o en hombres, porque predispone a muchos cambios, tanto la genética como justamente el peso, la estatura y todos esos factores externos y fisiológicos de cada uno influye mucho en cómo se desarrolla una enfermedad o no. Y bueno, esta tiene, la hiperuricemia se caracteriza por una precipitación de cristales en las articulaciones. Ahorita vamos a explicar un poco mejor cómo es que eso funciona, ¿no? Cómo es que cómo los cristales llegan a entrar a una articulación. Pues esto, la gota normalmente ataca también la artritis reumatoide. Bueno, ahorita vamos a diferenciar una de otra. Ahora, es más frecuente esta en hombres a partir de los 50 años. Tiene muchos factores de riesgo y es importante entender cada uno de ellos. Cuando hablamos de gota, varios factores que pueden predisponer a esta enfermedad puede ser la obesidad, la diabetes mellitus. ¿Por qué? Justamente la diabetes, ¿por qué se da? ¿No? Es por un proceso de daño a nivel de, bueno, depende, ¿no? Si hablamos de la diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, pero es un daño a nivel de las células beta pancreáticas. También la hipertensión es un factor de riesgo para llegar a presentar gota. También una dieta rica en purinas, y ahorita vamos a hablar de eso, porque justamente cuando hablamos de purinas, hablamos un poco de cómo es que esta patología influye en nuestro organismo. Y también nefropatías, los pacientitos que presentan daño en los riñones también son un factor de riesgo para presentarlo. Ahora, yo les decía, en hombres como en mujeres va a influir y va a diferenciarse, porque normalmente la concentración de ácido úrico en sangre que deberíamos de llegar a presentar es de 5.6, dice la bibliografía, así lo menciona el Golan, pero a diferencia el Goodman menciona que es de 5.75, entonces pues hay una variación ahí, ¿no? Pero en un incremento mayor a 7 ya llega a predisponer a un paciente masculino a presentar gota. Ahora, en las pacientitas femeninas es uno menos, a partir de 6 a más puede llegar a presentar gota. Y es como les digo, la hiperuricemia, ¿no? Y esto es un incremento en niveles de ácido úrico que se encuentran en sangre. Y ahora vamos a entender cómo es que funcionan esto del metabolismo de las purinas para entender cómo es que el incremento de ácido úrico puede llegar a afectar a una articulación para llegar a predisponerse a tener gota. Bueno, esto viene desde las purinas, como bien se dice, desde la adenosina y la guanosina. Y es importante entender todo aquello, cómo va funcionando tras las enzimas, cómo van rompiendo y formando justamente el ácido úrico. Y para ello, la adenosina con la adenosina desaminasa nos va a dar inosina.
y esta inosina para que se forme la hipoxantina, que esto es muy importante, ya lo vieron en bioquímica o se llegó a ver en bioquímica en el cuarto bloque de la enzima de nucleotidasa. Esta nucleotidasa pues forma la hipoxantina y la hipoxantina es muy importante, pero ahorita abarcaremos de por qué es importante. Antes de eso hay que irnos a la parte de la guanosina para entender que también la nucleotidasa la rompe y forma la guanina. La guanina ahora sí con una enzima muy importante que es la guanina desaminasa, se forma la xantina y también la hipoxantina a través de la xantina oxidasa forma la xantina. Esta va a ser importante porque la xantina oxidasa es una enzima que, bueno, que vamos a abarcar un fármaco que la llega a inhibir, que es el alupurinol. El alupurinol es un fármaco que se usa justamente para gota. Es uno de los fármacos más importantes en este tema porque es un fármaco que les van a llegar a preguntar. Tal vez no su farmacocinética. Les he dicho que el metabolismo, la distribución, la absorción y todo ese tipo de cosas no son tan preguntables. Pues no te van a preguntar, a ver, biodisponibilidad de este fármaco. No, pero sí te preguntan el mecanismo de acción de cada uno de ellos. Entonces, la hipoxantina, a través de otra enzima que no nos importa mucho, forma al ácido úrico. El ácido úrico, ¿cómo se elimina? Justamente es a través de orina. Cuando nosotros le llegamos a pedir una química sanguínea a un paciente, llega a salir el ácido úrico, ¿no? Y yo les digo que justamente tiene que estar en un rango de 5.6 menor o mayor. Pero si está menor a 5.6 se encuentra en forma de ácido úrico. Si está mayor a 5.6 se encuentra en forma de urato. Esto dependerá del pH y de su pKa. Justamente, como yo les decía, a nivel fisiológico debería encontrarse de 4 a 6 miligramos sobre decilitro. Pero hay veces que justamente esto se incrementa el ácido úrico y sin que incrementa el ácido úrico, si esto aumenta, lo que nos va a pasar va a formar cristales de urato monosódico. ¿Y qué es lo que nos predispone estos cristales? Justamente es inflamación, a lo que le llamamos gota. Y es importante entender un poco de justamente enzimas que se encuentran, factores que se encuentran alrededor de todo esto para formar el ácido úrico y que nos predispone a un aumento. Pero para ello vamos a hablar sobre la PRPP, que ¿qué es eso? Es la fosforibosil pirofosfato sintetasa. ¿Y esa qué? ¿Para qué nos sirve? Bueno, es una precursora de las purinas. Es importante porque justamente influye en todo este proceso de la formación del ácido úrico. Este estimula la síntesis de ácido úrico, ya les digo yo. Y ahora, ¿qué otra cosa es importante? Entender qué es la HGPRT. ¿Y qué es la HPGRT? Es la hipoxantina guamina fosfabri, bueno, la fosfaminofosforibosil transferasa. ¿Y esa qué o qué? Bueno, esa inhibe la síntesis de ácido úrico. Y ahora, hay algo que es muy importante entender de esto. La ausencia de esta enzima que yo les menciono nos va a predisponer si hay una deficiencia de la misma de forma hereditaria, nos predispone a presentar un síndrome. Ese en el Golan lo menciona, pero muy poco. Yo leí otro libro que es el Robbins, justamente un libro que se usa de patología para tercer bloque de la carrera. Se usa el síndrome, bueno, ahí menciona lo del síndrome de Lesch-Nyhan. Este síndrome no lo vamos a abarcar, hay más síndromes más importantes como el de Steven Johnson, pero pues justamente es importante. Esto si se encuentra justamente una ausencia de la misma disminuida, justamente esto se encuentra disminuido, pero por cuestiones hereditarias nos predispone a justamente esta enfermedad o este síndrome. Ahora, yo les digo, el ácido úrico se encuentra en regiones distales porque esto disminuye a través de la temperatura. ¿Cómo está eso? Si nosotros vemos el cuerpo humano, tenemos justamente extremidades y zonas más centrales, ¿no? Las zonas más centrales, ¿cómo serían? Como el tórax, ¿no? El tórax, abdomen y toda esa parte sería como más central. En esa zona se encuentra una temperatura mayor a diferencia de las extremidades. En las regiones distales encontramos una temperatura menor, lo que nos predispone a presentar más ácido úrico, lo que hace que en las extremidades se llegue a presentar la gota. No vamos a encontrar gota a nivel abdominal.
porque lo que se encuentra a nivel abdominal es el urato, y esto se debe a que su localización se encuentra en zonas con mayor temperatura. Eso es importante de diferenciar, porque justamente si nosotros aumentamos la temperatura en una zona, como lo pueden ser las extremidades, nos ayuda a favorecernos a que no nos llegue a predisponer a tener gota. Pero pues eso es complicado, la verdad. ¿Alguna duda sobre el metabolismo de las purinas respecto a la enfermedad de gota? Todavía no abarcamos la fisiopato ni nada de eso, ahorita la vamos a abarcar, pero es importante entender cómo es que se forma el ácido úrico y qué es lo que es importante para nosotros entender que esta enfermedad se predispone por el incremento de ácido úrico. ¿O todo bien? Todo bien. Va que va, Trujillo. Pues miren, ahora, las causas de la hiperuricemia, ¿cómo es que se ocasionan? Esto es importante porque una de ellas es pregunta de departamental y para esto es justamente el incremento de la síntesis de ácido úrico puede darse por la dieta. Es muy importante porque dependiendo en la dieta va a influir mucho. Yo les digo, los pacientitos que son alcohólicos, ¿no? Que consumen mucho alcohol, esto normalmente nos predispone a presentar gota. El aumento de alcohol en el cuerpo nos predispone a desarrollar más ácido úrico. Entonces, el incremento de la síntesis del ácido úrico, pues también se puede dar por un recambio o muerte de las células aumentadas en nuestro organismo. También en defectos hereditarios, como ya les dije, enzimáticos. Esto, si nosotros tenemos una deficiencia de la enzima que les mencionaba acá abajo, que es la hipoxantina guaminofosforibosil transferasa, nos va a predisponer a un síndrome. ¿Eso es importante? Sí. ¿Se los van a preguntar? Posiblemente. Este síndrome es importante porque justamente solo el Golan lo menciona, el Goodman no tanto, pero sí es importante entender que esto puede llegar a no inhibir, sino a que la disminución de esta enzima en el organismo de cualquiera de nosotros nos predispone a este síndrome. Ahora, ¿qué otro causa nos puede causar hiperuricemia? Pues la obesidad. Ya les digo yo, el factor de riesgo, bueno, uno de los factores de riesgo bastante grave es justamente la obesidad. Nos predispone a poder presentar gota. Pero no se les olvide, gota solo la van a encontrar en las extremidades. Cuando lleguen a clínica, a mí no me tocó, ahorita que roté en curaciones, pero llegar a ver a un pacientito con gota es llegar a ver a un pacientito que tiene una inflamación a nivel de las articulaciones. Y estos a nivel distales, ¿cuáles no? Pues son las metacarpofalángicas de las manos. Hay un signo que tiene que ver con la tetralogía de Fallot, que es justamente los dedos en tambor. No sé si alguna vez la hayan visto o justamente en imágenes o en el libro de embriología llegaron a presenciar eso. O bueno, en persona pues no creo, ¿no? Porque eso ya tendríamos que estar en la parte clínica y entender un poco qué show, ¿no? Pero es importante saber que esa forma de los dedos en tambor que se abomban justamente las partes más distales de los dedos, se hacen como bolitas. Esas bolitas no son gota, claro, no. Eso tiene que ver con cardiopatías, pero si esas mismas bolitas las llegamos a presentar justamente en articulaciones como son los nudillos, ahí sí ya nos puede predisponer a un signo de gota. Ahora, la disminución de la excreción del ácido úrico también es una causa para presentar hiperuricemia. ¿Por qué? Porque el aumento de la absorción renal puede llegar a causar esto. La disminución de la secreción renal también. Ahora, la reducción de la filtración renal del ácido úrico, pues también nos predispone a eso. Si nosotros disminuimos la secreción del ácido úrico, va a predisponer que en el organismo aumente. Si esto aumenta, ya les decía, si aumentamos el ácido úrico, nos predispone justamente a llegar a un proceso inflamatorio a nivel articular, formándose así los cristales de urato monosódico. Estos cristales invaden a nivel de las articulaciones a través de los macrófagos, mastocitos, neutrófilos, pero justamente ellos al intentar deglutir, o sea, comérselos, pues mueren. Ahorita les voy a explicar un poco más de la fisiopato y entender cómo es que esto afecta a nivel articular. Cuando hablamos del mecanismo, bueno, mecanismos de cambio, los mecanismos de cambio es justamente el consumo de alimentos. El consumo de alimentos como carnes, como lo es pescado, bueno, ese tipo de alimentos, carnes rojas. También
predisponen a presentar hiperuricemia, pero no tanto. O sea, sí, hay pacientes que llegan a clínica y dicen, oh, pues es que mi ácido úrico se vio aumentado porque comí mucha carne. Sí, puede ser, pero eso no es el principal factor. Uno de los principales es el alcohol. El consumo de alcohol, ese sí nos predispone a presentar hiperuricemia. Y para ello, pues hay que entender la fisiopato. ¿Cómo funciona la fisiopato? Bueno, la fisiopato se da a través justamente, nosotros vamos a hablar de hiperuricemia. Vamos a llegar a presentar unos cristales que se llaman así, de urato monosódico, ¿no? Esas se encuentran normalmente en articulaciones. ¿Por qué? Porque es donde va a invadir y justamente al invadir se va a inflamar y al inflamarse se va a edematizar. No hay que confundirlo con artritis reumatoide. Ahorita yo les voy a explicar cómo es que no lo vamos a confundir. Pero cuando hablamos de la hiperuricemia puede ser por una activación del complemento. Esto ya lo vieron en inmuno. Cuando nosotros activamos el complemento, podemos llegar a activar a los neutrófilos. Los neutrófilos y a ver, ¿sí me escuché con lo anterior que dije que justamente el complemento se activa? Sí, Va. Entonces, al activarse el complemento, manda señales a los neutrófilos y les dice, a ver, chamben. ¿Y cómo es que chambean? Bueno, en inmunología ustedes también ya vieron esos receptores, todos bien pesados, porque el primer bloque es cuando abarcamos y hablamos de todos los receptores que encontramos, ¿no? Yo les mencionaba en la inflamación, los tipo TOL, los tipo NOL, los RGT1 y todos esos, ¿no? Pero aquí nos va a importar que los neutrófilos llegan a presentar unos receptores llamados tipo TOL. Estos receptores tipo TOL nos ayudan a identificar a estos cristales de urato monosódico. Y justamente los neutrófilos tienen hambre, siempre tienen hambre. Llegan y dicen, vamos a hacer fagocitosis. Y si hacemos fagocitosis, vamos a fagocitar a los cristales por los neutrófilos. Pero algo que pues tenemos que entender, los cristales son filosos. Normalmente cuando justamente los neutrófilos los empiezan a deglutir o comer, empiezan a morir ellos mismos porque otra vez hay una lisis de neutrófilos a causa de justamente el filo de estos cristales y pues existe una liberación de los cristales. Así, si incrementa una liberación de los cristales, pues justamente hay una liberación de enzimas lisosímicas que nos van a predisponer a una lesión e inflamación tisular de la zona. Ahora, estos mismos cristales, ya les digo, de urato monosódico, aparte de activar al complemento que yo les mencionaba acá, activar el complemento, neutrófilos se los quieren comer, mueren los neutrófilos, liberan enzimas lisosómicas y incrementan la lesión e inflamación en la zona en donde se llega a presentar justamente este cúmulo de cristales de urato monosódico. Ahora, también, ¿quién va de chismoso? Pues los macrófagos. Los macrófagos no pueden faltar. Tanto cuando tienes esclerosis, cuando llegas a presentar artritis reumatoide, cuando presentas enfermedades habitoinmunes, normalmente justamente se activa el sistema inmunitario, ¿no? Y uno de ellos, justamente que les gusta ir de metiches a todos, son los macrófagos. ¿Y qué hacen los macrófagos? ¿Hacen lo mismo que los neutrófilos? Sí, empiezan a fagocitar hacen fagocitosis por los macrófagos a los cristales, pero justamente al hacer fagocitosis también mueren y empiezan a liberar cosas. ¿Y qué liberan? Liberan una interleucina muy importante, que es la liberación de la interleucina 1 beta. La citocina, interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, y interferón gamma. Todos ellos, y NKB. También es importante que esos se activen. Justamente nos menciona o nos dice a nivel inmunológico que hay una inflamación en alguna región del cuerpo. En este caso, en extremidades, en articulaciones, para ser exactos. No es lo mismo tener edematizado una pierna a tener edematizado una articulación. Eso también hay que diferenciar. Ahora, nosotros cuando en la articulación presentamos justamente estos cristales, pues se nos va a mencionar que hay una liberación de proteasas. Esta liberación de proteasas nos causa también una lesión y una inflamación tisular.
Ahora, yo lo que les decía, como los palillos en tambor de los dedos, de las extremidades, de las falanges distales de los dedos, también aquí vamos a presentar ese tipo como similitud a ellos, solo que pues no va a ser en las falanges distales, va a ser a nivel articular, sí, pero puede ser la de los nudillos, ya les decía yo. Y al cúmulo de estos cristales, al agruparse bastante en una zona de la articulación, nos causa algo que se llama tofos. Cuando hablamos de la clínica hay 4 fases, cuando hablamos de justamente gota. Y ahorita les voy a explicar fase por fase y dónde aparecen los tofos. Los tofos, les digo, es un cúmulo de cristales de urato monosódico que se encuentran en una región de la articulación, provocándonos una inflamación y obviamente dolor. Un proceso inflamatorio siempre va a doler porque se incrementan citocinas, van macrófagos, van neutrófilos, se le pega todo el sistema inmunitario y, bueno, no todo, pero la mayoría, para ir a intentar ayudar a la articulación o a la extremidad o a la zona que se encuentre con inflamación. Cuando nosotros hablamos justamente de esto, hay una liberación de justamente el LTB4, ya les decía yo, cuando hablábamos de ecosanoides. También entran las prostaglandinas, que ya también hablábamos en los ecosanoides, y los radicales libres, que son los ROS. Estos ROS, lo que hacen, bueno, en general todo esto, ¿qué es lo que nos provoca, qué nos hace? Pues una quimiotaxis de neutrófilos. Justamente, yo les decía, cuando hablamos de la quimiotaxia, hablamos de quimiosinas o citocinas, y entran todas las que ya mencioné, interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Ahora, cuando hablamos de la clínica hay que abarcar varios puntos. Presenta 4 fases. ¿Es importante? Sí. Va a ser pregunta de DEPA. No precisamente, pero sí es importante diferenciar cuándo es que se presentan tofos, cuándo es que se presentan solo los cristales, cómo es de una diferencia de una gota a un edema y ese tipo de cosas sí es importante aprendérselo para diferenciarlo. Y bueno, el primer punto que abarcamos en la clínica, hablamos de la hiperuricemia asintomática, como lo dice su nombre, asintomática, sin síntomas. La hiperuricemia normalmente se encuentra en un 90%. Los pacientes que llegan a presentarla no presentan ningún desarrollo de síntomas y llegan a quedarse aquí. Claro, hay veces que se necesita tratamiento, hay veces que no. E incluso vamos a ver que cuando hablamos de esta enfermedad, también AINES pueden participar justamente para ayudar a disminuir la gota. Y el 10% de las demás personas que llegan a presentar hiperuricemia tras años, o sea, después de varios años, más factores de riesgo, más factores desencadenantes nos predisponen a llegar a presentar ahora sí síntomas de la hiperuricemia o gota. ¿Y cuáles son justamente estos factores desencadenantes? Bueno, son variaciones del ácido úrico, el abuso del alcohol, ya les digo yo, el consumo de alcohol excesivo y sin control. Digamos, un ejemplo, cada 8 días, de viernes a lunes, eso nos puede llegar a predisponer a presentar esta patología. Claro, también otras cosas, ¿no? Nos puede llegar a chingar el hígado, nos va a chingar el riñón y justamente poco a poco va a ir dañando al organismo. Pero en cuestión de gota, el alcoholismo es un factor de riesgo muy importante que desencadena esta patología. Y eso es lo que sí les van a preguntar. También hay fármacos como el alopurinol, diuréticos, a ver, aquí hay un error. Alopurinol solo es sin H. Diuréticos también, los fármacos que son diuréticos, infecciones, si llega a presentar infecciones en la zona, se puede dematizar. Y una cosa es que se dematice, pero otra cosa es que llegue a presentar gota. Pero un factor desencadenante puede llegar a ser una infección a nivel articular. Traumatismos, claro que sí, dependiendo también el paciente, si llega a presentar diabetes, también es un factor de riesgo. Cirugías. Ahora, eso es cuando hablamos de la cuestión asintomática de la patología. Cuando hablamos de una artritis gotosa aguda, ya hablamos de que empieza a surgir de 3 a 10 días.
como que mi articulación metacarpofalángica se inflamó, ¿no? Y yo dije, pues me pegué, chance iba a pasar, pero llega a presentarse de 3 a 10 días posteriores, podemos llegar a presentar una artritis gotosa aguda. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que es una artritis gotosa aguda? O sea, yo cómo la diferencio de solo un madrazo que me di justamente por pegarle a algo en la pared. Bueno, porque va a haber dolor nocturno. Eso es una característica y la característica más importante para hablar sobre la artritis gotosa aguda. Aparte del tiempo, el tiempo claramente nos dice muchas cosas. Por eso es importante que cuando entren en clínica, para todo le pregunten a su paciente, justamente esta cuestión de Alicia, ¿no? Cuando hablamos de dolor. No, pues, ¿cuál es bueno, antes de todo, ¿cuándo empezó, no? ¿Cuándo empezó justamente el dolor? ¿Cuándo empezó la inflamación? ¿Cuándo empezó ese colorcito rojito? ¿Cuándo empezó todo eso, no? Rubor, calor, tumefacción y demás. Es importante preguntárselo porque en base a eso van a diferenciar si es una hiperuricemia sintomática de una aguda. Normalmente cuando hablamos justamente del dolor nocturno, tiende, y esto es importante, a solo ser una articulación. Esto en la mayoría de los casos es monoarticular. ¿Qué quiere decir que sea monoarticular? Pues en una sola articulación. ¿Cuál es la articulación más importante y donde se encuentra el signo más evidente? Es en la articulación metacarpofalángica. Bueno, eso es en las manos, pero si hablamos de los pies, metatarsofalángica, ¿no? Igual. ¿Y cómo se le llama a esta inflamación en la metatarsofalángica? Se le llama podagra. La podagra es esta cosa que ven aquí, este signo que ven aquí. Nosotros podemos decir, no, pues es un juanete, ¿no? No, o sea, sí el juanete se llega a ver rojito y empieza a lastimar, pero no hay que comparar un juanete a un artritis reumatoide. Cuando hablamos de un juanete no nos perjudica en el movimiento, solo nos duele porque justamente está inflamado ahí, pero solo es porque, bueno, justamente puede ser genético o dos, se está estimulando una inflamación y el epitelio que se encuentra al exterior de la inflamación, cuando hablamos de justamente un juanete, empieza a ser calloso, a diferencia de la gota. La gota no se hace callo ahí. En realidad, ahí nomás se va a ver rojo, lo vas a tocar, le va a doler y se va a sentir muy edematizado. Ahora, también eso no quiere decir que no pueda ser poliarticular. Claro que sí puede ser poliarticular. Y esto donde normalmente lo vamos a presentar en el tobillo y en la rodilla. Normalmente es en la rodilla, pero es donde entra el conflicto y dices, chinga, pero si cuando hablamos de artritis reumatoide también hablamos de articulaciones, también hablamos de articulaciones distales y predispone más en la parte de las manos y en las rodillas. Bueno, para allá vamos. Ahorita vamos a explicar la artritis reumatoide. Y también su inflamación es bastante intensa. O sea, si llega a haber un proceso inflamatorio bastante intenso. Ahora, también otro factor que al paciente le predispone, y esto no quiere decir que haya infección, pero es la fiebre. El incremento de temperatura en el organismo del paciente también es un factor que nos va a predisponer a decir que es una artritis gotosa aguda. ¿Qué se puede hacer en estos casos cuando hablamos de una artritis gotosa aguda? ¿Cómo podemos frenar esto y que el pacientito ya no esté sufriendo? Porque si lo llevamos a la cuarta fase es cuando ya empiezan a presentar los tofos y no queremos eso. Pues se le puede dar AINES, como cuál, el naproxeno y la indometacina. ¿Cuál es el fármaco AINE de primera línea para esta patología? Indometacina. Yo les decía cuando hablábamos de AINES, la indometacina es un fármaco muy potente. Si bien, el naproxeno les mencionaba que tiene como más tiempo de eliminación y se encuentra más tiempo en el organismo, no quiere decir lo mismo. Yo les dije, cuando hablábamos en generalidades, no es lo mismo potencia que efectividad. Naproxeno podrá tener una efectividad mayor, pero indometacina tiene una potencia mayor, a pesar de que no pueda llegar, como ejemplo, no puede llegar a presentar una eficiencia más grande o la mejor eficiencia. Esto solo como ejemplo, no quiere decir que no tenga una buena eficiencia en la indometacina, pero a comparación del naproxeno, pues sí, hay una variante bastante evidente. ¿Qué otros fármacos? Ahora sí, fármacos del tema se dan. Colchicina
Y glucocorticoides ya los abarcamos en la clase pasada, pero la colchicina es muy importante porque es un fármaco que se usa en esta patología. Ahora, ¿qué otro fármaco? Halopuridol. Y hablamos de la gota y intercrítica. Cuando hablamos de la tercera fase, ya cuando ya decimos, no, pues nos pasamos de que teníamos un proceso infeccioso, no, un proceso inflamatorio y decimos, pues lleva 3 a 10 días normal, ¿no? Pues mejor no me atiendo, o sea, espero, chance si se va a desinflamar solito. Eso no pasa, ¿eh? Por eso es importante como preocuparse al instante y decir, ay, no, a ver, esto qué está pasando. Pero bueno, si lo dejan pasar ya después de meses, ya es raro, ¿no? Que siga presentándose un proceso inflamatorio, a menos de que en la misma zona sigas estimulando para que se llegue a producir ese proceso inflamatorio. Pero si no, y te lo estás cuidando, y dices, no, es que no se pasa, ya mejor voy al médico porque ya me dio miedo. Cuando es de meses a años este proceso, es un periodo, sí, ok, se encuentra en un periodo sintomático al inicio, por eso al paciente pues no le presta atención, dice, ok, me duele, pero no mucho, o sea, puedo aguantar, y se tienden a aguantar. El 10% de las personas o de los pacientes no vuelven a sufrir un segundo ataque, pero en este caso, si se trataron, no llegan a presentar un segundo ataque, pero si lo llegan a presentar, ¿y a qué me refiero con ataque? Ataque de la gota. Pero si no se atienden y se dejan así pues dejan pasar el tiempo, pues pueden llegar a presentar un segundo ataque. Y cuando hablemos de la cuarta fase es donde lo voy a mencionar. Y en la gota, pues justamente intercrítica, no se usa el tratamiento farmacológico. Normalmente en este tipo de gota, solo lo vamos a dar a base de dieta. ¿Y cómo que a base de dieta? Disminuir todo aquello, bueno, todo aquel alimento que nos pueda ayudar a formar ácido úrico, porque esta patología influye mucho el ácido úrico. Ahora, cuando hablamos de la gota tofásica, ¿qué hablamos? Crónica, justamente, ¿qué hablamos de la tofásica? Ah, tofos, me suena tofos. ¿Qué es tofos? Un conjunto de cristales de urato monosódico a nivel articular. Ah, bueno. Cuando hablamos de 10 años ya, o sea, esto ya es como que, ¿qué onda con el paciente, no? ¿Por qué nos atendió? Pero después de 10 años puede llegar a presentarse justamente los tofos. Eh, Esto pasa después del primer ataque, o sea, ya se presentó un segundo ataque de gota. Los tofos, ¿qué son? Pues estos, bueno, justamente, creo que no lo puse. Ah, no, sí, sí lo puse. Aquí están. Justamente les dije que son como bolas que se encuentran a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas, porque son las de la mano. Entonces, pues ahí se ve evidente justamente esos tofos. Y aquí, como pueden ver, o sea, si nosotros abriéramos así y checáramos justamente ahí en la articulación, veríamos un conjunto de cristales de urato monosódico. Ahora, ¿estos dónde aparecen o dónde se encuentran? Normalmente aparecen en los dedos, en las manos, en el olecranon. El olecranon es un hueso que se encuentra a nivel del pie. Y en el tendón de Aquiles, que es justamente el tendón que nos ayuda a mantenernos erguidos, poder caminar y le da fuerza y sostén a la pierna. ¿Cuál es el tratamiento ya cuando hay tofos? Es un fármaco bastante potente, pero es el alopurinol. Alopurinol. Aquí es alo. Eh, Ahora, hay algo también muy interesante cuando hablamos ya de la cuarta fase. Ya hablamos justamente de factores que debemos de cuidar en un paciente para dar este tratamiento. No a cualquier paciente se le puede llegar a dar, porque si un pacientito llega a presentar insuficiencia renal, el incremento de este fármaco en el organismo puede ser muy dañino. Bueno, no puede, es muy dañino. Eh, Nefrolitiasis, o sea, pues, si tienes litos a nivel del riñón, también la eliminación va a disminuir y la concentración va a aumentar del fármaco. Un síndrome metabólico que no podamos metabolizar bien este fármaco nos predispone al incremento del mismo. Y la hipertensión también es un factor de riesgo y un factor que debemos de prevenir y descartar en un paciente para poder dar este fármaco. Si no, nada. Si no, no se la pueden dar.
¿Alguna duda o cuestión de la parte de justamente la clínica, la fisiopato, las causas y cómo es que se sintetiza el ácido úrico de la gota con respecto al tema de gota? Sino para entrar a nivel de los fármacos. Todo Solo son claro. dos. Va que va, Trujillo. Solo son dos. Y miren, para que en cuestiones de que digan, no, es que está plagiado esto. No, pues aquí no hay plagio. Es del libro, tal cual. En el libro del Gola, justamente encontramos esta tabla, donde nos menciona justamente la hiperuricemia asintomática, la gota aguda, la fase entre crisis, que es la que les digo, la de 3, que es asintomática, que el 10% de pacientes ya no llegan a presentar una segunda justamente crisis gotosa o bueno, artritis gotosa. Y ya entra la gota crónica, que es la gota en donde ya los pacientes pasaron más de 10 años y debieron de haberse tratado, pero no lo hicieron. Y aquí lo dice justamente lo que yo mencioné. Ahora, hay fármacos que se les da a estos pacientes, como cuál, la colchicina. ¿Qué es importante saber de la colchicina y de todos los fármacos que yo les he mencionado? Metabolismo y mecanismo de acción. Ya que y reacciones adversas. La biodisponibilidad, contraindicaciones es importante, pero ya cuando entras a la parte clínica, ya cuando ya le sabes a la farma y ahora sí te quieres adentrar al mundo exterior. Pero bueno, hablemos justamente de la farmacocinética de este fármaco. ¿Cómo se da? Normalmente es vía oral y es creo que la única hasta donde yo tengo entendido. La distribución es muy alta, este fármaco se distribuye bastante bien en extremidades, pues justamente tiene que ir a atacar a nivel articular, ¿no? A las partes más distales del organismo. Por eso es que su distribución es bastante alta. El metabolismo está dado por el CYP3A4. Hay fármacos como los macrólidos, que son antibióticos, que inhiben a este CYP. Por eso es importante que normalmente no se les combine estos fármacos. Las interacciones farmacológicas también son importantes y más que pregunta de examen o pregunta de departamental, es pregunta, o bueno, más que pregunta es cuestión de que debemos de entender cómo es que una interacción de un fármaco puede influir a otra. Hay fármacos que inhiben a este CYP y por ende cuando nosotros metemos el consumo de, no sé, un ejemplo, cuando consumimos métodos anticonceptivos vía oral, ¿no? Pues lo tomamos, pero si lo tomamos y hay algo, otro fármaco que nosotros estamos tomando, no sé, uno para problemas de epilepsia o un antibiótico, es más, llega a inhibir al CYP3A4, el fármaco que sirve para justamente como método anticonceptivo se va a eliminar, o sea, él ya no va a pasar a metabolizarse, ya no va a hacer sus acciones, ya no se va a liberar bien y en chinga se elimina porque ya no tiene un metabolismo, ya no tiene ese hígado que le va a ayudar a metabolizar, porque sí, todos los CYPs se encuentran a nivel hepático. Su eliminación, ¿cómo es su eliminación? Pues su eliminación es renal, su tiempo de vida media es de 31 horas, es bastante prolongado. También tiene una eliminación biliar. ¿Cuál es la más importante y la que nos debemos saber? En un 65% es a nivel renal, en un 35% es a nivel biliar, y no me lo estoy inventando, lo dicen los libros. El mecanismo de acción de este fármaco yo les mencionaba, inhibe la polimerización de la tubulina. Eso me suena, ¿no? Eso lo vimos en Histo. Bueno, lo vimos en Histo porque pues, yo ya había visto, pero si ustedes no han llevado Histo, lo van a ver en Histo. Cuando hablen de los microtúbulos, van a hablar sobre unas cosas que llaman tubulinas, y hay una alfa y una beta, que justamente se suman, y hay un conjunto de túbulos para formar un microtúbulo, o sea, formar algo más grande. Y existe la tubulina alfa y la tubulina beta. Justamente la polimerización tubular es cuando estas tubulinas se unen y se van uniendo en forma de anillo. Aquí tenemos un anillo, luego va otro anillo, luego va otro anillo, y así se van intercalando alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. Pero este fármaco inhibe a nivel de la polimerización tubular. ¿Y por qué es importante que la tubulina se forme y existan en los microtúbulos? Porque, no me van a dejar mentir, en embriología hablamos sobre justamente la mitosis y hablábamos que los microtúbulos, estos lanzaban justamente como lazos a los, ¿cómo se llama? Ay, se me va, a los, ay, ay, bueno,
Ahorita me acuerdo y les digo. Pero los microtúbulos, pues justamente se forman en las células, ayudan al movimiento. Esto es muy importante porque hay microtúbulos que ayudan a nivel de movimiento en los epitelios, cuando hablamos en histología, y la reproducción celular, justamente por la mitosis, que esto se separa a los cromosomas, ya me acordé. A los cromosomas que se encuentran a nivel en medio, los microtúbulos que se encuentran a los laterales, justamente le lanzan como lazos que cuando se unen justamente a estos cromosomas, los separan y los separan para formarse, bueno, llevarse una parte y llevarse otra parte y que exista una variabilidad genética. Entonces, por eso es importante. Unión a proteínas de este fármaco, pues están en un 39%, sus usos sí son importantes y sobre todo este fármaco sí o sí se les da a pacientitos que presenten gota, pero aguda. Eso no lo pueden olvidar. Esto sí es pregunta departamental porque es diferente al alopuridol. Eso va a ser muy distinto. La colchicina se tiende a dar en gota aguda. También se le da en crisis gotosa, se le da como profilaxis a ataques de gota crónica y es un tratamiento de segunda línea para el mismo. Ya les decía yo, el de primera línea es un AINE, ¿cuál? Indometacina. Cuando hablamos de contraindicaciones, hablamos que tenemos que entender y saber que tenemos que cuidar la parte hepática y la parte renal. La parte hepática por el metabolismo y la parte renal por la eliminación, porque si ni una de las dos o una falla, incrementa la concentración de fármaco en el organismo. Por eso, alteraciones hepáticas o renales, inhibiciones del CYP3A4, ya les decía yo, ejemplo de ellos les tengo aquí, que son los macrólidos, antifúngicos o antivirales. Son fármacos que predisponen a inhibir a el CYP3A4. Y también justamente los inhibidores de la P-glucoproteína. Estos son contraindicaciones. O sea, el paciente tiene daño renal, si está tomando antifúngicos, si está tomando antibacterianos, si está tomando antivíricos, no se le puede dar este fármaco porque lo único que va a provocar es que no se metabolice. Y cuando no se metabolice, no genere su acción. Y si no genera su acción, se va a eliminar. Ahora, reacciones adversas. Este fármaco es muy importante y algo que de las reacciones adversas, yo sé que son muchas y cuando vean todos los fármacos van a ser muchas, o sea, no solo de estos fármacos, sino de los fármacos que ya hemos visto del sistema nervioso, fármacos que van a ver cuando hablen de antibióticos, cuando hablen de antivirales, antiparasitarios y todo ese tipo de fármacos que van a ver adelante, antiarrítmicos y todo eso. Es importante entender reacciones adversas principales y caracterizadas de los fármacos. Y yo les puse varias aquí, pero una de las más importantes y las que no pueden olvidar es que este fármaco causa diarrea. A nivel gastrointestinal afecta bastante este fármaco. Ahora, ¿qué más? Causa náuseas, causa vómito. Entonces, pues justamente estas tres van como de la mano, ¿no? Problemas gastrointestinales. Y mielosupresión también causa este fármaco. ¿Alguna duda de la colchicina? Si no, nos pasamos al alopurinol. Bueno, el que calla otorga, entonces vamos a alopurinol. Este es importante porque este fármaco, ahí les va. Él no hace lo mismo que la colchicina. La colchicina, yo les dije, inhibe a los microtúbulos. ¿Y esto dónde está pasando este show? Ah, bueno, esto está pasando a nivel articular. Entonces él se mete a la articulación e inhibe este desmadre y ya. Hace que no vuelva a producirse estos microtúbulos, no pase toda esta parte de la mitosis y inhibe justamente a la polimerización de la tubulina. El alopurinol es diferente. Él no va a atacar a nivel articular como tal. Él va a afectar a nivel de una vía. Y justamente la vía es de la síntesis del ácido úrico. Él disminuye las concentraciones del ácido úrico. ¿Cómo disminuye esto? Bueno, normalmente cuando nosotros tomamos alopurinol y disminuimos el ácido úrico, normalmente cuando queremos hacer esto, disminuyen las articulaciones. Todo bien ahí, ¿no? Pero el cuerpo no es menso, el cuerpo dice, ah, ok, están bajando mis concentraciones de ácido úrico y no está consumiendo nada que lo produzca. Bueno, pues voy a liberar lo de otros tejidos. Y si libera de otros tejidos, puede reactivarse el ataque de gota. Pero para eso vamos a entender que el alopurinol
es un análogo de purinas que va y específicamente a la hipoxantina. ¿Cómo se consume este fármaco? Bueno, este fármaco se le puede dar tanto vía oral y vía intravenosa. Yo les he dicho, una vía oral a una vía intravenosa, la variabilidad que llega a presentar en ello es su biodisponibilidad. Es la cantidad del fármaco que puede llegar a localizarse en la zona. Eso quiere decir la biodisponibilidad, la forma en que se distribuye el fármaco, ¿no? Su distribución es alta de por sí. Su Tmax de la misma es de 60 a 90 minutos. Y su metabolismo es a nivel hepático, es un profármaco. ¿Cómo que un profármaco? Ah, bueno, es aquel fármaco que llega al hígado y se activa. Yo les había dicho antes. ¿Cómo es que se activa el alopurinol? Ah, pues a través de una enzima que se llama jantina oxidasa. Ah, esa me suena. ¿Qué hace la jantina oxidasa? La vimos en bioquímica. Una deficiencia de ella causaba una patología. Pero bueno, la hipojantina oxidasa metaboliza a nivel del hígado al alopurinol, formando oxipurinol. Ah, lo mismo, pero más barato, ¿no? Pues sí y no. Porque si bien sí es lo mismo, lo único que varía es que a este se le llama ya un fármaco activo, pero en realidad ambos atacan hacia, que son, bueno, son análogos de la jantina oxidasa, entonces van e inhiben a la jantina oxidasa. Ahora, ¿cómo está eso? El Golan menciona que solo la jantina oxidasa es la que va a atacar, bueno, más que atacar, inhibir no, el alopurinol es el único fármaco, según el Golan, que va e inhibe a la jantina oxidasa. Pero el Goodman, que es el libro como tal de la bibliografía básica, el Golan también, pero como número uno está el Goodman, menciona que ambos son. Entonces, si nos llegan a preguntar, son ambos. ¿Qué es la diferencia? Que este es el profármaco. O sea, es el metabolito, bueno, el metabolito activo, el fármaco activo del fármaco que vimos, alopurinol. Su eliminación es a nivel renal, normalmente solo en orina, y también este se puede eliminar a través de las heces. ¿Y cómo está eso? Pues si dijimos que a nivel biliar justamente se elimina, lleva todo un proceso de metabolismo y se va a secretar en heces. La cuestión de la FDA con respecto a pacientitas embarazadas, pues es clasificación tipo C. Ya les decía yo, el mecanismo de acción inhibe a la jantina oxidasa, esa diferencia, es la cosa que caracteriza la alopurinol. Sus usos, pues obviamente, se le va a dar a pacientes con hiperuricemia, ¿no? Pero, pero, no en un estado agudo. Jamás se les da en un estado agudo. Se les da ya a pacientes crónicos, no agudos. En agudo, ya les dije, se les da la colchicina. Eso es lo que nos diferencia a cada uno de estos dos fármacos. Entonces, esto también es importante. No en agudo. ¿Qué más? Se da como profilaxis de la lisis tumoral. O sea, si nosotros llegamos a un paciente, llega a consulta, puede presentar una tumoración a nivel articular o a nivel de una extremidad. Un fármaco que se puede dar como profilaxis de la lisis tumoral es alopurinol. Cálculos de oxalato de calcio también nos puede ayudar como uso este fármaco. Reacciones adversas, muy importantes. Agranulocitosis, esto lo van a ver en inmuno y creo que ya bueno, no sé si dio patologías, pero me habían dicho que no. Entonces, bueno, agranulocitosis lo van a llegar a ver y si no lo ven, lo van a ver hasta tercer bloque, ya cuando hablen de las patologías en sí. Anemia plástica también van a llegarlo a ver allá. Cuando hay fallo renal, es una reacción adversa es que causa fallo renal, ya les digo yo, estos dos fármacos son muy fuertes. Y algo que yo quería tocar, el síndrome de Steven-Johnson. Si el paciente causa como reacción adversa a través del consumo continuo de alopurinol y sigue consumiendo este fármaco y no lo deja de consumir, nos causa necrosis epidérmica tóxica. Un ejemplo del Steven Johnson, ¿cómo es? A ver, pues así se llega a apreciar. Llega un paciente a consulta y esto es lo que llegamos a ver en sus extremidades. Y no solo en extremidades, esto también afecta a nivel de todo el cuerpo, o sea, a nivel del tórax, extremidades superiores, extremidades inferiores y en el rostro. Hasta en la lengua, que son las mucosas, se llega a apreciar este síndrome. Ahora, si nosotros no cuidamos y no atendemos este síndrome por el consumo justamente de este fármaco, la necrosis epidérmica tóxica es aquella que ya yo les decía. Esto puede evolucionar a que el paciente, cuando nosotros incluso lo lleguemos a tocar, cuando tenga necrosis epidérmica tóxica, podamos hasta retirar con la propia mano la piel.
Eso es importante y es feo, por eso es que tenemos que tener bien checado a los pacientes cuando nosotros recetamos algo. Y hay que valorar siempre, pero siempre en farmacología van a entender que hay que valorar riesgo-beneficio de cada fármaco. ¿Alguna duda de alopurinol? Todo claro. Va que va, Trujillo. Confío en ti. Pero bueno, ya se acabó. Acabamos gota. ¿Es todo? Sí, ya es toda. Pero ahora nos importa justamente artritis reumatoide. Ya les decía yo, eh, hay fármacos que se le puede dar a gota, no siendo de gota. Ya les decía yo, AINE se les puede dar a estos pacientes. ¿Cuál es el de primera línea? Indometacina. Segunda línea, colchicina. Ya cuando hablamos de un cuarto, bueno, en la clínica, ya cuando vamos hablando de la cuarta fase, ya que es crónico, que el paciente lleva 10 años con eso, alopurinol. Eso no se les puede olvidar. Mecanismo de acción, inhibición de la jantina oxidasa. Por eso yo les decía acá, cuando hablamos de la jantina oxidasa, hablamos de que podemos inhibirla a través del fármaco que se llama alopurinol. Ahora sí, ya abarquemos artritis reumatoide, uno de los temas que más me gusta y está bastante chido. ¿Qué es importante de este fármaco? ¿Qué es lo que nos interesa y por qué está padrísimo? Bueno, este está interesante porque, bueno, no fármaco, esta patología. Porque está bastante bonita esta patología. La van a ver en tercer bloque de inmuno, pero lo padre de ella es que es una enfermedad autoinmune. Ah, ¿esa es la diferencia, Gota? Sí, esa es la diferencia de Gota. Esta es una enfermedad autoinmunitaria. Cuando nosotros llegamos a presentar artritis reumatoide, llegamos a presentar una hipersensibilidad de tipo 4. ¿Esto es importante sabérselo? Sí. Para esta materia, no. Para inmuno, súper sí. Cuando se habla de inmuno, cuando hablen de las patologías autoinmunes, se van a relacionar con hipersensibilidades, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Es importante entenderlas cada una, sí, pero en inmuno, aquí no. Es importante que yo se los diga para que se les quede grabado. Y otra cosa, la artritis reumatoide se predispone en pacientes de 65 años, más de 65 años. Es crónica y degenerativa, es una enfermedad bastante fea, es una enfermedad autoinmune sistémica con inflamación sinovial y una destrucción del cartílago articular. ¿Por qué? Porque este invade a nivel de la articulación, sí. La gota no, o sea, la gota sí invade, pero ¿qué hace? Pica, o sea, los cristales punchan, ¿no? Cortan, lastiman, inflaman, lesionan, pero aquí cuando hablamos de la artritis reumatoide tal cual destruye justamente el cartílago articular. Y el cartílago articular es el que cubre todavía a la cápsula sinovial. Y si todo eso hubo una destrucción es porque en verdad desmadró todo. Ahora, esto también es importante. Hay una predisposición de 3-1 con respecto a pacientitas mujeres, porque es más común en estas pacientes. Ahora, si nosotros queremos hablar de la fisiopato, que es lo más chido de las partes de las enfermedades en farma, es que hay modificaciones posttraduccionales de proteínas. Cuando nosotros presentamos estas modificaciones posttraduccionales, nos va a activar a los linfocitos T. Los linfocitos T, ya lo verán en el inmuno, se pueden llegar a diferenciar en TH1 y TH17, dependiendo la situación. Cuando hablamos de un TH1, nos vamos a basar o nos vamos a enfocar más o nos vamos a inclinar más a un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio siempre, pero siempre, y se lo graban para inmuno, las interleucinas o citocinas que se llegan a presentar en un proceso inflamatorio son interleucina 2, interferón gamma, no, bueno, interferón alfa que diga, no, sí, interferón gamma y TNF alfa. ¿Qué otros más? Interleucina 1 e interleucina 6. Pero si estos se llegan a presentar, ¿qué nos pasa? Sinovitis. ¿Qué es la sinovitis? Un proceso inflamatorio a nivel articular. ¿Qué es lo que provoca este proceso inflamatorio después de un cierto tiempo?
Panus. ¿Qué es el panus? Es una fibrosis y una neovascularización, o sea, una formación de nuevos vasos a nivel de la articulación por un daño de la misma. Entonces, sinovitis es una inflamación de la membrana sinovial, se empieza a inflamar, empieza a ponerse rojo, el paciente refiere que no puede mover la extremidad bien, libremente, le duele, pero esta enfermedad autoinmune puede romper todo esto, o sea, destrozar la membrana sinovial y que exista justamente el panus. El panus es una fibrosis y una neovascularización se va a generar en la articulación. Y así se ve, un paciente se ve así con artritis reumatoide, como que tiene muy ya dañadas las articulaciones, de plano hasta se ven desviaciones. Sí, es muy evidente verlo. Cuando hablamos de gota se ve como un proceso inflamatorio edematizado. Hay una artritis reumatoide, no, o sea, sí va a verse como inflamado, pero no edematizado. Y ahora, cuando nosotros activamos interleucina 2, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se van a activar los osteoclastos. ¿Quién son ellos? En histología se vio que ellos son aquellos que degradan el hueso. O sea, por eso es que existe una deformidad articular, porque hay una resorción ósea, o sea, esto nos predispone a tener fracturas. ¿Por qué? Porque estos amigos, estos osteoclastos, cuando se activan, comen el hueso, o sea, lo rompen. Son como estos que contratan para hacer la demolición de la estructura de una casa, pero no se preocupen, los osteoclastos sí rompen, o incluso como Ralph el demoledor, ¿no? ¿Y quién es Bob el constructor? Ah, pues ellos son los, eh, ¿te lo sabes, Trujillo? ¿Sabes quién son quien reparan el hueso? Si estos rompen, ¿quién repara? Los osteoblastos. Justo, los osteoblastos. Y también con ayuda de los fibroblastos. Ahora, esto se da a través de justamente un ligando y es el que le llaman, aquí lo coloqué mal, o sea, no lo coloqué mal, nomás me faltó una letra, pero es el rank ligando. Pero sí, estás muy bien, Trujillo, bastante bien. Y ahora, si nosotros hablamos de TNF17, ¿sé qué o qué? Porque es importante. Ah, cuando existe este proceso inflamatorio y desencadena todo este desmadre, es importante entender y comprender que existe algo que se llama factor reumatoide. Ah, factor reumatoide, ¿y ese qué hace? Ah, pues es el factor que también promueve y estimula esto. ¿Y cómo es que se forma el factor reumatoide? Se forma justamente por inmunoglobulinas que se unen entre sí y llegan a un lugar en específico que tiene, bueno, sí, un lugar en específico a colocarse. Normalmente esto que ven aquí, que es el factor reumatoide que se unen, se va a llegar a presentar a nivel articular. Y va a empezar toda la lesión. Yo te voy a explicar no paso por paso, pero sí les voy a explicar como muy general qué es lo que se activa, qué no se activa, qué entra, qué no entra. Entonces, ahorita hablamos de eso. Un factor genético que se ha demostrado, y según esto lo saqué del CUBI, un libro de inmunología, el factor genético es el HLA-DR4. ¿Es importante que se lo sepan? No. Para inmuno, sí. Factor ambiental que nos predispone a presentar artritis reumatoide, tabaquismo. Ah, entonces otra cosa para diferenciar artritis reumatoide de gota es el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. Sí. También es importante saber que la gota le da más a hombres y la artritis reumatoide más a mujeres. Ah, hay otra forma de diferenciarlos. Manifestaciones clínicas que nosotros vamos a tener. Poliartritis sistémicas y periféricas, o sea, en la periferia vamos a tener justamente esa lesión a nivel articular. Afecta articulaciones distales, obviamente. Articulaciones como son los de los dedos de la mano. Articulaciones de extremidades, como lo puede ser la rodilla. Y deformación articular, ya les decía yo, existe una deformación porque justamente este proceso inflamatorio como que desvía la articulación porque ya está tan inflamado que justamente nosotros ya no podemos mover libremente la articulación y al no moverla libremente, pues justamente afecta a que poco a poco vayamos perdiendo esa movilidad y si perdemos esa movilidad, incluso se incrementa la inflamación por justamente el conjunto del sistema inmune que va a llegar ahí dentro y va a hacer el proceso inflamatorio, va a desviar la articulación. Enchueca los dedos, dirían por ahí, porque llega a presentar dedos en cuello de cisne y dedos en forma botanera. ¿Cómo está eso? Botonera, como forma de botonera. No sé si, bueno, un ejemplo, ¿no? Cuando te abotonas una playera, una camisa, ¿cómo te la abotonas? Ah, pues con esta forma, ¿no? Pues justamente usas así y metes justamente el botoncito en el orificio para poder abotonarlo.
Y esto es justamente de forma botonera, a diferencia del cuello de cisne, justamente como el cisne, ¿no? Como tiene el cuello, tiene esta forma. Es importante que justamente a nivel proximal es la del cuello en cisne, lo que nos va a provocar es una hiperextensión y a nivel distal nos va a generar una flexión. Y cuestión de la botonera nos va a generar un proceso, bueno, en la parte más proximal, una flexión, la parte más distal, no, la parte más proximal, una flexión, justamente la tenemos aquí, y una hiperextensión en la parte más distal, a diferencia de esta, hiperextensión en la parte proximal y flexión en la parte distal. Esa es como una forma característica para diferenciar estos dos tipos de artritis reumatoide. Ahora, cuando hablamos justamente de este proceso inflamatorio y todo eso, ¿qué es lo que pasa? Las proteínas andan por ahí en todo nuestro organismo y necesitan ser citrulinadas. Existe el proceso de citrulinización para generar proteínas citrulinadas. Estas proteínas citrulinadas, justamente cuando llega nuestro antígeno, hay algo que siempre es bien chismoso, parte de los macrófagos y neutrófilos de nuestro sistema inmune. ¿Quién son ellos? Son las APC, células presentadores de antígenos. Todo lo raro que entra al organismo, ellas los van a checar. Van y le dicen, a ver tu boleto de entrada, y ya, les pasan justamente con algo que se le llama el MHC. Les dicen, no, pues mira, te paso una parte de mi boleto de entrada, chécalo. Ya lo checa, lo copia y dice, voy a hablar con mis patrones, ¿no? Y va, sí está, sí está, déjalo pasar. Pero cuando no, hay agentes patógenos que ni presentan MHC, ya les decía, cuando no lo presentan, entran las NK, las Natural Killer, y matan todo. Pero en este caso, sí llegó a presentarlo. Y pues ya, tenemos aquí. Bueno, las células presentadoras de antígeno, cuando reconocen el antígeno justamente, llegan a presentar justamente otro MHC y vuelven a copiar, sintetizan justamente al patógeno o a la sustancia extraña que quisieron ir a reconocer y la duplican para irselas a presentar a los linfocitos T. Cuando los linfocitos T los checan y dicen, esto está medio curioso, a ver, déjale, mando un mensaje a los linfocitos B. Y le manda mensaje a linfocitos B. Los linfocitos B dicen, a ver, deja activo células aplásticas, plasmáticas, y las células plasmáticas que me liberen justamente al factor reumatoide para ir a ver si ese factor se encuentra a nivel articular, y si se encuentra a nivel articular hay que chambear porque se está produciendo una inflamación en la zona. Y justamente pues el antipéptido citrulinado, ¿no? Van ellos, ¿no? Los producen y van y dicen, a ver, vamos a la articulación. ¿Qué está pasando? Interleucina 6, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Chinga, pues estos son los del proceso inflamatorio, del inflamosoma. Está pasando un proceso inflamatorio aquí, pues vamos a atacar. Y van y atacan, pero al momento de estar luchando ahí, justamente ellos también estorban y agravan la inflamación. También los linfocitos T van a llamar a través de un interferón gamma, si se presenta un interferón gamma. Lo que pasa es que llaman a los macrófagos. Los macrófagos tienen en el proceso, se presentan en el proceso de inflamación. Ya les decía yo, los macrófagos van de chismosos igual en la articulación. Y justamente cuando hablamos de interleucina 6, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa, podemos hablar de que van a ser también el llamado de los condrocitos y los fibroblastos. Y eso como tal es la fisiopatología de la artritis reumatoide. Ya solo nos quedan, creo que son 2 fármacos. Bueno, en realidad son 3, pero 2 son lo mismo casi casi. Entonces, vamos para allá. Los fármacos que se usan para la artritis reumatoide se les conoce como los FARME. ¿Qué son los FARME? Son fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. O sea, nos van a ayudar a modificar esta enfermedad y nos van a ayudar a disminuir este proceso inflamatorio, este cúmulo de células linfocíticas que se encuentran allá llamándoles a los macrófagos, neutrófilos, a las proteínas citrulinadas, y hace todo este proceso inflamatorio en la articulación y que nos está impidiendo el movimiento y nos está causando dolor. ¿Y cuál es uno de ellos? Y que se los van a preguntar en el departamental, es el metotrexate. Es el único fármaco que les puedo asegurar que solo se los van a preguntar este. Los otros 2 no,
porque estos otros dos se relacionan más con otra cosa que ahorita voy a hablar. Pero pues en el temario viene. ¿Qué es el metrotexate? Es un análogo de los fosfatos. No, fosfatos no, perdón, de los folatos. Cuando hablamos folatos, eso me suena a ácido fólico, ¿no? Pues vitamina B9, ¿no? Pues sí, la vitamina B9 se relaciona con los análogos de folatos. Mecanismo de acción, lo que siempre nos van a importar y siempre se lo tienen que grabar. Inhibidor de la dihidrofolato reductasa. Ahorita les voy a enseñar esta vía. ¿Cuál es la vía en que se suministra ese fármaco? Vía oral, vía intramuscular, vía intravenosa y subcutánea. La absorción, pues se retrasa con alimentos, o sea, si nosotros llegamos a presentar, comer más bien, alimentos tanto grasosos como no grasosos, bien carbohidratados, pues lo que nos va a pasar es que justamente la biodisponibilidad del fármaco disminuya por el consumo de alimentos. La distribución es bastante porque llega a presentarse a nivel pleural. La unión a proteínas es el 50% y la biodisponibilidad es del 0.4 al 0.8 litros sobre el kilo que tenemos, o sea, por kilo del paciente. Eh, metabolismo, metabolismo es a nivel del hígado. Justamente este es interesante porque el metrotexate es igual a un profármaco, genera su metabolito activo que es activa al 7-hidroximetrotexato. Su eliminación es renal en un 90%. El otro 10% puede llegarse a eliminar por heces, por justamente la vía biliar. Y el tiempo de vida media de eliminación va de 6 a 8 horas. Usos de este fármaco, justamente, ¿no? Artritis reumatoide como principal. ¿Se puede dar AINES en este caso? Hay que valorar y hay que ver qué show. En las artritis juveniles también, enfermedades de Crohn y antineoplásicos. Ahora, es importante saber que este fármaco se da en una dosis semanal. ¿Por qué? La cantidad de biodisponibilidad de este fármaco les digo que es bastante, o sea, su distribución si ya llega a pleuras es bastante porque tuvo que pasar por muchos lados para llegar a nivel pleural. Entonces, justamente este fármaco no se puede dar día con día. Día con día nos va a provocar un incremento enorme, pero enorme de reacciones adversas. Si nosotros lo damos cada semana, porque así debe de ser, por la gran concentración del fármaco, disminuye justamente las reacciones adversas. Pero este fármaco es interesante porque si el metrotexato lo combinas con ácido fólico, disminuye en gran proporción las reacciones adversas que te pueda ocasionar el mismo. Entonces, reacciones adversas, anemia megaloblástica, inmunosupresión, osteoma, osteomatitis, también úlceras, ulcerativa, y muerte fetal. Porque este no se da en embarazadas. Clasificación de este fármaco, por eso puede ser tan preguntable en el DEPA. Según la FDA, es clasificación X. Superteratógeno. Aparte, este fármaco llega a eliminarse por vía láctea también. Entonces, para evitar o disminuir justamente las reacciones adversas, como les decía, es metrotexate con ácido fólico, vitamina B9. ¿Cómo es que pasa esto de la inhibición? Bueno, inhibe la síntesis del material justamente genético. ¿Cómo que inhibe la síntesis del material genético? Bueno, cuando hablamos de embriología, hablamos del ciclo celular. A nivel del ciclo celular existen todos estos procesos, ¿no? Y el que nos va a importar es el S, porque el S es en la síntesis del DNA. Y en este proceso es donde se sintetiza justamente el material genético y es donde podemos ver la interacción justamente de la inhibición del material genético en la fase S del ciclo celular. ¿Cómo es que pasa esto? El dihidrofolato para formar tetrafolato. ¿Por qué nos importa el tetrafolato? Porque justamente cuando ya hablamos de tetrafolato ya me suena a ácido fólico. ¿Y para qué nos sirve? Para la síntesis de purinas, metionina, glicina y timidina. ¿Y para qué me sirven las purinas? Lo vieron en bloque 4 de bioquímica, para el DNA, la síntesis de DNA. La timidina, ¿para qué me sirve? Para lo mismo, para el DNA. ¿Y para qué me sirven la metionina y la glicina? Para formar proteínas. La producción de proteínas, aparte de la cuestión ribosomal,
es importante la metionina y la glicina, sobre todo la metionina, ¿no? Porque acordémonos cuando hablemos de justamente cómo iban ordenados los aminoácidos, ¿no? Unidos así, como en cadenita. ¿Y cuál era el principal? El que nos decía como de, este sí se va a sintetizar, era el MET, ¿no? Metionina. Si tenía metionina como principal, viajaba y se sintetizaba a nivel ribosomal para hacer justamente la transcripción. ¿Y cómo actúa el metotrexate? A través del dihidrofolato a tetrafolato en la enzima de hidrofolato reductasa. La inhibe y evita todo esto. Por eso es que es bastante complejo este fármaco, porque si nosotros lo damos en pacientes embarazadas, no nos va a formar el tetrafolato. Y si no forma el tetrafolato, la disminución del ácido fólico en un embarazo nos predispone a que no cierre bien el conducto, el cierre del tubo neural no sea correcto y nos pueda generar en nuestro pacientita o pacientito, dependiendo si es masculino o femenino, nuestro producto fetal, nos puede provocar raquisquisis. Raquisquisis es justamente una patología embrionaria donde llegamos a presentar desde la parte de la cabeza, de la región más cefálica, hacia la región cloacal, o sea, la parte de justamente la cloaca, porque así se le menciona cuando estamos en el proceso embriológico, toda la abertura de la columna vertebral, o sea, no se desarrolló bien. En la médula espinal se va a ver expuesta. ¿Esto es viable? No, la verdad es que no es viable, el producto no va a vivir. Los usos, bueno, ya les decía la eliminación, ahora los usos, artritis reumatoide. Eso es lo que quiero que se graben. Sí o sí, artritis reumatoide. Y vámonos con el último fármaco, los últimos fármacos, que es la hidroxicloroquina y cloroquina. Es interesante porque yo me acuerdo que en mi clase, cuando hablamos de estos temas, se habló un poco de que estos fármacos se usaban en el COVID. Y sí, se usaban en el COVID. ¿Pero por qué? ¿Por qué se usaban en el COVID? Bueno, se usaban en el COVID porque tenía relación justamente con la parte parasitaria. Y van a decir, ah, chinga, pero el COVID no es un virus. Ah, sí, pero tiene que ver con su síntesis y todo eso. ¿Lo vamos a ver? No. ¿Era bueno para el COVID? No, no era bueno para el COVID. Siempre cuando nosotros, bueno, cuando los doctores recetaban medicamentos con pacientes que tenían COVID, les daban medicamentos que ayudaran a contrarrestar otras patologías que se habían desencadenado por el COVID. No precisamente si no sé, le daban no sé, una proxena a un paciente y dijera, y dirías, ¿por qué me dan esto si yo tengo COVID? Ah, porque hay otros problemas, se está presentando una inflamación en alguna región, justamente está provocando artritis reumatoide porque el sistema inmunológico está deprimido y empieza, bueno, suprimido y empiezan a pasar cuestiones inmunológicas en donde entran factores de riesgo. También nos llegamos a presentar gota, a pesar de que estamos con COVID, nos puede llegar a tener gota por incremento de ácido úrico, nos estamos chingando un chingo de carnes rojas, empezamos a tomar alcohol por depresión, no sé, todo esto influye. Siempre que se da un fármaco para COVID, varios pacientitos decían como de, no, es que no me quiere dar lo que es, me está dando otra cosa, y tenían este miedo, ¿no? Este pavor, esta cuestión de, ¿por qué me dan esto si yo no quiero esto, yo quiero curarme? Es porque hay que contrarrestar. Bueno, se contrarrestaba las cuestiones secundarias al COVID para poder atacar después al COVID. Porque si se atacaba de buenas a primeras el COVID, disminuía su sistema inmunológico y el paciente se iba a poner peor. Ahora, la hidroxicloroquina y la cloroquina, ¿esos para qué son si no es para artritis reumatoide? Principalmente es para el paludismo. Cuando hablamos de la malaria, hablamos justamente de justamente el paludismo. El paludismo es, ¿qué es el paludismo? Bueno, eso lo van a ver justamente en parasitología, pero esta lo transmite un mosquito. Cuando te pica, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, en el eritrocito, cuando hablamos de la hemoglobina, justamente a través de la enzima para degradarse, enzima protolíticas, se generan aminoácidos. Estos aminoácidos justo forman la ferriprofirina tipo 9, que es un tóxico del paludismo, justamente así el cuerpo como que lo contrarresta, ¿no? Y justamente la ferriporfirina 9 es una hemozoína, justamente. ¿Y cómo se forma la hemozoína? A través de reacciones de polimerización.
Se me suena polimerización de tubular, como lo que vimos en el anterior fármaco de gota. Sí, pero no es lo mismo. Esos son otros tipos de reacciones que también son de polimerización. Ahora, vías por donde se suministraba solo oral. Absorción es buena, del 70 al 80% vía oral. Mecanismo de acción no se conoce de ninguno de los dos, es muy desconocido, al menos en los libros que estuve leyendo no venían. Y cuando yo lo vi en clase con mi profesor, igual nos dijo, es desconocido actualmente. En lo que se puede llegar a apreciar un poco ya más sería como en artículos, pero a nivel departamental, ni se los van a preguntar, porque estos no se preguntan aquí, se preguntan hasta parásitos, y justamente es desconocido su mecanismo de acción, entonces es lo que nos implica más aún que ni siquiera se pregunte. Su distribución es amplia, unión a proteínas del 50%, biodisponibilidad de 5 a 10 litros por kilogramo, metabolismo a nivel hepático, justamente familia entera, o sea, todos los CIPS que abarca. La eliminación es renal y es lenta, a través de la vía oral, a través de la orina, justamente. La FDA, con respecto a las pacientitas embarazadas, es clasificación C, al igual que la cloroquina y la hidroxicloroquina son ambas clasificación C. Usos, artritis reumatoide, sí se podía usar, no tiene una buena efectividad para ella, por eso es que se les van a preguntar más el metrotrexate. En la malaria, justamente lo del paludismo. Contraindicaciones, retinopatías, cardiopatías severas y alergias. Si el paciente presenta alergias de un fármaco, jamás, pero de los jamás se le puede dar. Reacciones adversas, un buen. ¿Como cuál? Hipoglucemia, a nivel ocular, cuando hablamos del que, bueno, este fármaco es tóxico en el globo ocular, cardiovascular. Este fármaco es importante porque prolonga el segmento de QT. Cuando hablemos del electrocardiograma en otra clase, vamos a ver qué es eso del segmento QT. Tiene reacciones adversas gastrointestinales. Puede llegar a presentar convulsiones, sobre todo la cloroquina. Miopatía es igual, sobre todo la cloroquina. Anemia aplástico igual, la cloroquina. La hidroxi es más para los de acá arriba. Y cuando hablamos de ototoxicidad, ataxia y nistagmus, hablamos de justamente hidroxicloroquina. Pero en general, los dos abarcan este tipo de reacciones adversas, porque estamos hablando en conjunto. Son fármacos muy similares que solo varían en algunas cuestiones, pero yo los junté porque aquí abarqué todo lo que tienen que ver de su fármaco. Y pues sería todo de la clase de hoy. ¿Alguna duda, comentario, Trujillo? No, no, todo bien. Ok, y terminamos.